Hola. Esta es una cápsula de introducción solamente, para un tema que yo considero muy relevante para toda la cirugía oral y maxilofacial. Mi favorito desde el principio de mi carrera. Si alguien me pregunta cuál es el tema más importante en cirugía oral y maxilofacial después de 30 años casi de práctica y de academia en esto, claramente no dudaría, diría estética facial. Es tan complejo, se puede tomar de tantos puntos de vista que realmente es muy difícil. Desde el punto de vista conceptual, de hecho, desde el inicio, cuando lo relacionamos con belleza, wow, qué complicado. Cuando nos vamos a ese terreno tan movedizo que es tan subjetivo de lo que es bello o no es el bello. Y es interesante conversar con algunos colegas, algunos especialistas en estética facial. ¿Cómo ven esto? Tenemos varias cápsulas que les vamos a subir al respecto de entrevistas con cirujanos eh, maxilofaciales, un especialista en cirugía estética facial, que es un otorrino, pero que trabaja, el 90% de su práctica es en la estética facial. Es interesante cómo se toma y por supuesto nuestros conceptos. Pero claramente esa no es la única perspectiva de lo que tiene el tema. Hay un aspecto psiquiátrico y toda su relación con la salud mental de nosotros, la autoimagen, la autoestima, todo lo que eso implica en el comportamiento que vamos aprendiendo durante la adolescencia a hacer cuando nuestra corteza prefrontal ya se termina por desarrollar y hacemos el pensamiento más estructurado. Ah, claramente, el cómo nos vemos a nosotros mismos hace mucha diferencia. También hay un ámbito académico, claro, y porque científico, académico, siempre tratamos de ponerles, encasillar estas cosas. Y por cierto, están las proporciones divinas, hemos tratado alguien sacó la teoría de Marquardt, la numerología, Fibonacci, tratando de captar este tema de estética facial en algún modo más sistemático. Em, para mí, uno de los tremendos desafíos que tiene la estética facial tiene que ver con el aspecto psicoemocional de nuestros pacientes. Eso que se llama el sentimiento de verse bien. Es una situación muy personal, muy individual, que afecta mucho, pero que además tiene que ver con cómo hacemos el proceso. Y tiene que ver además con la biotipología. Yo no le puedo pedir lo mismo en términos de percepción de su armonía facial a alguien que es dólico y que además es asténico, a un pícnico que en la práctica es más braquio, más meso. Eh, son percepciones diferentes y tiene que ver con esto, cómo nosotros psicoemocionalmente integramos la estética facial y cómo lucimos. Eh, Acuérdense de que eh, esto también tiene una mirada social y no es menor. Eh, los niños desde ya los 7 años saben asociar lo bueno con lo bello y lo malo con lo feo. Y no solo eso, socialmente tenemos expectativas fundadas en alguien que luce muy bien. Una secretaria bonita, linda, va a atraer más público, va a atraer mejores respuestas. Y en los colegios, y hay estudios de esto, de sociología, en que a quien le asignan desde los primeros años el rol de presidente o presidenta y quién es el encargado de barrer la sala al final de las clases. Eso está claramente establecido. Hay una relación que socialmente genera expectativas en base a cómo lucimos. Es así de importante.
Pero por supuesto, está lo más concreto. Nosotros somos clínicos, tenemos que decidir qué vamos a hacer en nuestros pacientes. Para mí la estética facial es un objetivo de tratamiento, por lo tanto que tengo que saber cómo analizar un paciente, cómo presentarme ante él, cómo decirle lo que voy a hacer. Necesito estándares, necesito parámetros para poder medir, los necesito. Son globales, da lo mismo los estándares nórdicos a aplicarlos a nosotros que somos latinos. ¿Existen los estándares latinos? ¿Alguien en México puede tener el mismo análisis de razonamiento que alguien aquí en Chile? Interesante. Interesante plantearnos nosotros como clínicos, como especialistas en estética facial. Pero los pacientes buscan, más del 60% de los pacientes que nos consultan buscan estética facial. Eso ha sido la evidencia mostrada en la literatura. Por lo tanto, debemos tener alguna manera de enfrentar, ¿no ves? Es un tema muy complejo, entretenidísimo. Y por eso es que vamos a abordar esto en el webinar del próximo sábado, pero fundamentalmente a través de cápsulas. Y estas cápsulas las vamos a dejar ahí para que tengas eh, todos los inputs que a lo mejor el tema requiere y a partir de ahí hay que desarrollar mucho más. Gracias.